Bienvenido. Esto es Hablemos de Salud, un podcast de Integral Therapy. Pues Acompáñanos. es un gusto nuevamente saludarlos. Estamos en este programa de este podcast Hablemos de Salud, impulsado por Integral Therapy. Pues nuevamente un gusto tener con nosotros a la licenciada Nelly Cruz, licenciada en nutrición, quien nos viene a hablar de un tema bien padre, ¿no? Para todos aquellos que nos estuvieron escribiendo sobre el tema del espectro autista y cómo opera la parte de la alimentación. Nelly, pues un gustazo tenerte con nosotros. Hola, hola, pues yo más contenta de que me hayan vuelto a invitar, de que la gente tuviera todas estas inquietudes a partir de nuestro primer tema que estuvo padrísimo. Y bueno, ahora sí les traigo otro tema que también es súper importante, que es la nutrición y el autismo y todos los mitos que se han generado en torno a este padecimiento y cómo poder ayudar a aquellos quienes lo padecen, ¿no? Desde el ámbito familiar, incluso los pacientes ya diagnosticados, ellos mismos sepan, pues, cómo mejorar la parte de la alimentación y, por supuesto, ¿no? Esta parte del trabajo colaborativo, ¿no? Con el nutriólogo. Y entonces, pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Pues fíjate que cuando te escribí y que me llegaran las preguntas, dije, wow, ahora nos va a tocar trabajar psicólogo y nutriólogo, ¿no? Porque normalmente creemos que la parte del autismo es, bueno, chamba del, del psicólogo, chamba del neurólogo y para de contar, ¿no? Sí, Pero totalmente. se nos olvida que la parte de la nutrición, pues, es base, ¿no? Y es Vamos a... por eso que me encanta. Sí, perdón. Es No, por no, eso que no. me encanta. Vamos a partir desde las ópticas. Psicólogo, ¿cómo ve la parte de un trastorno espectro autista? Y nutriólogo, ¿cómo lo ve? ¿Te parece? Me parece bien. Entonces ahí tú danos una cátedra, por favor. No me voy a extender mucho, nos vamos a ir haciendo los puntuales y creo que vamos a compaginar mucho en este tema, ¿no? Perfecto. Pues primero, la primera parte es que es un trastorno. ¿Qué quiere decir el tema del trastorno? Bueno, que viene dentro del órgano fisiológico, es decir, de la persona. Y la parte espectro tiene que ver que hay diferentes, hay variantes, ¿no? O, como le decimos, grados, ¿no? El tema del autismo se acuña a la parte del neurodesarrollo. Quiere decir que en mayor o menor grado puede haber afecciones en el habla, en las habilidades sociales, en las habilidades de integración, en la parte cognitiva, en la parte de la educación, ¿no? Por eso podemos ver que el autismo va de grado menor a mayor. Algunos casos me dicen, es que no se le nota que sea autista, ¿no? Bueno, quizás el nivel sea pequeño, pero el espectro se encuentra. Toda esta parte, bueno, va haciendo que el trabajo sea multidisciplinario, ¿no? Y lo vayamos viendo desde diferentes ópticas, y aquí es donde entran los neurólogos, entran los psicólogos y los nutriólogos. ¿Cómo lo vemos desde tu óptica, Nelly? Pues sí, si pensamos en una definición médica, pues hablamos de este trastorno, como ya lo decías, del neurodesarrollo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, pues que puede haber presencia clara de déficits en las interacciones sociales, en el habla, ¿no? En todo esto que decías, la expresión verbal y no verbal, en los patrones de conducta y en los intereses y actividades que pueden ser restringidas depende de la gravedad de cada uno de los pacientes. Es por eso que es importante tener un diagnóstico correcto y a partir de eso, pues hacer un trabajo multidisciplinario porque en todas las áreas habrá que hacer, ¿no? Cada uno en la parte de la nutrición buscará mejorar la calidad de vida del paciente a través de la dieta, disminuir todas las comorbilidades que se puedan relacionar a este trastorno y pues evidentemente que la salud del paciente pues se recupere y o sea mejor. Y fíjate, en ese rubro, ahorita momentos antes de platicar, pues veíamos, ¿no? Que
1 de cada 100 niños tiene autismo, ¿no? Y esto es importante porque en las últimas décadas ha habido un incremento considerable de personas con este espectro. Pero también muchas veces, y dabas un punto muy clave, diagnosticar a tiempo, porque a veces creemos que es que cumple con esos parámetros y ya, ¿no? Listo, tiene autismo. Muchas veces y me ha tocado, ¿no? En la consulta privada que llegan y me dicen, es que lo vi en TikTok y 9 de 10 dice que Estoy diagnosticado. sí, y ya llegan y dicen, no, yo creo que soy autista, yo, híjole, mano, no va por ahí, ¿no? Entonces la invitación primero es un buen diagnóstico, ¿no? Sí, totalmente. Pa- Partiendo de ahí, bueno, ya sabemos que el chiquitín o el adulto tiene este trastorno o este espectro, ok, empieza el procedimiento y el tratamiento. No es como que sea diagnosticado por TikTok o por pantalla, ¿no? La siguiente parte es bien importante. No es nuevo el trastorno, ya llevamos tiempo con este proceso, pero al ser un espectro o del carácter espectro, quiere decir que se descubren cosas nuevas. No es como que quede ya decir, es espectro autista y todos cumplen este parámetro, todos cumplen esta tendencia. No, o sea, quiere decir que va en algunos casos avanzando, salen cosas nuevas o algunas se van dejando atrás, ¿no? Wow, qué increíble, ¿no? Porque no pensaríamos que nuestras enfermedades evolucionan con nosotros, pero sí es así, ¿no? Y justo en estas cifras tan duras que mencionabas, imagínate, 1 de cada 100 niños a nivel mundial. Este dato que platicábamos lo tomamos de fuentes de la OMS. Entonces, casi que cualquier persona podría pensar, ¿no? Por la sintomatología, por algunas situaciones de comportamiento, incluso una historia familiar, podría pensar que ya lo tiene, pero no necesariamente, ¿no? O por el contrario, aquellos que sí cumplen con todos los criterios, ¿no? Para padecerlo, pues no están llegando entonces a los equipos multidisciplinarios para tener un diagnóstico y entonces poder atacar el problema, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante recordarles a todos los que nos escuchan, no se autodiagnostiquen, acudan siempre a los profesionales, pues para que pueda ser un diagnóstico correcto y evitemos situaciones pues que pongan en riesgo su salud. Eso es lo principal. Así es. Y en ese mismo sentido de que no nos podemos autodiagnosticar, no podemos andarle jugando al médico, al psiquiatra, Al al nutriólogo, al neurólogo, al psicólogo, nutriólogo, al entrenador. al Sí. entrenador. Vamos a ir viendo desde el punto de vista de nuestra especialista en nutrición, cómo podemos ir atendiendo este espectro, ¿no? Primero tendremos Perfecto. que partir desde las alteraciones en el paciente con autismo, ¿no? Totalmente. Mira, te platico un poquito antes. Tú ya lo mencionabas, tenemos historia, esto no es nuevo. Probablemente muchos de nuestros antepasados, muchas de nuestra historia familiar, incluso algunos de ellos ya lo padecían, no pudieron diagnosticarlo a tiempo, casi que pensamos que es la enfermedad de moda y que ya todos los niños pues les queremos hacer que si no son autistas y muchas veces solo son bastante traviesos, ¿no? Entonces, quiero platicarte un poco de la historia en este sentido. Fíjate que al no ser nada nuevo, pues ya ha habido muchos estudios que se relacionan con esta parte del diagnóstico, de la medicación, de la evolución y la mejora. Desde la parte de la nutrición, la interacción entre la nutrición y el autismo empezó por ahí del 1964, donde ya se hacían estudios y se empleaban altas dosis de vitaminas de complejo B y o megadosis vitamínicas, ¿no? Para que hubiera mejorías significativas en estos pacientes. Y pues hablamos de que desde la década de los 70 venimos ya, al menos en el ámbito de la nutrición, haciendo investigación y que todas estas recomendaciones están fundamentadas desde más de hace 50 años, ¿no? Entonces, no es que nos lo sacamos de la manga, no es de que Lo apenas inventé ayer, abrimos ¿no?
apenas abrimos la página y ahí dice la recomendación. No. Y también importante, ¿no? Que en tantos años de estudio, pues claramente los únicos que podemos prescribir suplementos somos los nutriólogos, porque eso es parte de nuestras acciones, de nuestro impacto y de nuestra terapia nutricional, ¿sale? Entonces, la suplementación, la dosificación y la temporalidad está únicamente determinada por el nutriólogo de cabecera. Importante, no se anden automedicando, no se anden autosuplementando, porque hay muchas situaciones a considerar y como todo tratamiento debe ser individualizado. Me Sí, porque luego a mencionabas. veces se meten a Google y ya dicen, ay, listo, vamos a tomarnos este cóctel y vámonos recio, ¿no? Claro, o vamos a las tiendas de conveniencia y ya nos compramos cierto multivitamínico, Ándale. o ya visitamos la famosa tienda de las vitaminas y ya me lo ofrecieron en promoción. Entonces, no, ahí es muy importante que no nos automediquemos, aunque los suplementos no son considerados como medicamentos, sí cubren un rubro de ayudas ergogénicas, es decir, sí el hecho de consumirlos tiene que tener una vigilancia y evaluación previa para que podamos estar preparados para todas las alteraciones que eso puede conllevar. Reacciones alérgicas, malestar estomacal, o sea, cualquier situación que se pueda derivar del consumo de estos suplementos, ¿no? Y me mencionabas acerca de las alteraciones. Creo que justo aquí en las alteraciones es donde los nutriólogos tenemos nuestro mayor impacto. O sea, qué hacer una vez que ya tengo un diagnóstico, tengo un tratamiento, pero en la parte de la alimentación, porque es un hecho cotidiano, pues, ¿qué es lo que sucede, no, con estos pacientes? Entendiendo que el paciente con autismo va a tener múltiples alteraciones metabólicas, gastrointestinales, situaciones incluso de desnutrición o por el contrario de obesidad. Entonces, yo te podría decir que las principales alteraciones son gastropatías, todo lo que termine en itis, o sea, inflamación del tubo digestivo, colitis, gastritis, estreñimiento, reflujo, distensión, o sea, todo lo que implique malestar del tubo digestivo, todo eso pueden tener nuestros pacientes con autismo. Desde la parte psicológica decíamos, bueno, epilepsia, y hay diferentes niveles de gravedad de la epilepsia y diferentes diagnósticos de la misma, trastornos psiquiátricos o conductuales que además, o sea, no solo se relacionan con la parte de las interacciones sociales, porque siempre lo ligamos mucho Ah, a eso, ¿no? De, híjole, es que no se lleva bien y no se puede relacionar. No, o sea, es trastornos conductuales con tu comida, con tu entorno, contigo mismo. O sea, la alimentación la entendemos como esa interacción que tenemos con los alimentos y con la cultura, ¿vale? Por eso es tan importante. El tema de la disbiosis, esta palabrita probablemente le suene un poco extraña, pero la disbiosis es más común de lo que se es imagina, lo ¿no? normal. Es, así es, no la conozco, ¿no? Pero ¿qué crees? Es esta disfunción o alteración de las bacterias que colonizan mi intestino, ¿sale? Estamos en el entendido de que tenemos muchos millones de bacterias a nivel intestinal que son excelentes reguladores de los procesos metabólicos. El metabolismo lo entendemos como la absorción de nutrientes, la utilización de energía y la excreción. Bueno, muchas veces tenemos una microbiota alterada y pues también esto es de lo que sufren nuestros pacientes, ¿no? Enfermedad celíaca está muy correlacionado que el paciente que está diagnosticado con autismo es pues enfermo celíaco, hablando de esta intolerancia específica a la proteína del trigo llamada gluten, ¿sale? Ok. Y pues este aumento en la exposición a xenobióticos, que serían todas estas fórmulas, ¿no? Drogas, ¿no? Y por la misma medicación que conlleva, ¿no? Y bueno, otras muchas intolerancias o alergias alimentarias. Entonces, pues aquí nos damos cuenta de que sí hay mucho más trabajo del que nos imaginamos en la parte de la nutrición y el autismo. Fíjate que ahorita que me ibas platicando y mencionando cada uno de estos temas,
me acordaba del podcast anterior, ¿no? De las De intolerancias las y las alergias, intolerancias, ¿no? reacciones adversas Exacto. alimentarias. Y de pronto se me vino así como que un flashazo, ¿no? Y dije, justamente lo tocamos en ese podcast. Sí, A veces ya nos damos cuenta de, soy, soy alérgico, ¿no? Y hablábamos de sí, que no, realmente es que vemos muchas personas que no padecemos alergia. Nuevamente, nos autodiagnosticamos solitos, ¿no? O sí. las intolerancias. Qué importante es visitar al nutriólogo y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues necesito que me diagnostiques y me digas bien qué está pasando conmigo, ¿no? Porque ahorita que hablabas de la disbiosis, se me venía el comercial, ¿no? La microbiota, Ah, el Kaisei Shirota, y dicen, claro, dale un claro. Yakult, ¿no? Dale Ajá. un chamito, y dices, oye, espérate, ¿no? Y qué tan bueno, qué tan saludable es, porque hablamos también de que parte del espectro lleva a los niños, sobre todo a los niños, a que con su comida es como que la separan. Es parte del autismo. No como cosas verdes, o no le gustan las cosas rojas, o no come carnes, y toda esa parte forma parte de la nutrición, ¿no? Sí, son pequeños comedores selectivos, ¿no? Y entonces al Ujú, ser un comedor selectivo, pues yo me estoy limitando o casi que prohibiendo del consumo de ciertos nutrientes en cuanto a colores, en cuanto a formas, o sea, pero ese ya es un hecho de la interacción, ¿no? O sea, no lo selecciono porque mi, mi trastorno no me lo permite, me ujú. limita, entonces imagínate, ¿no? Ahí va más allá porque podrías estar cursando con deficiencias nutricionales al no consumir cierta cantidad y cierto tipo de alimentos. Entonces, tenemos otra enfermedad o otra alteración que sumarle, ¿no? La desnutrición. Fíjate que parecería chistoso, pero de repente nos preguntamos, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿por qué el autismo? ¿Por qué cada vez se vuelve más común? ¿O por qué cada vez hay pues más diagnósticos, ¿no? De familiares, de amigos, eh, pues de gente común. Pues resulta que en la parte de la historia familiar, la etiología nos dice que pues por ahí familiares, ¿no? En una línea directa que hayan padecido trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, embarazos gemelares, cortos periodos entre un bebé y el nacimiento de otro, esto hablando de la salud materna, ¿no? O sea, de partos que están como seguidos, ¿no? Que la mamá haya padecido preeclampsia durante su embarazo o que haya padecido diabetes gestacional, que sabemos que es esta alteración, ¿no? Pues, de la insulina, ¿no? Y la entrada de la glucosa a la célula, o incluso que antes de estar embarazada, ella ya padeciera la famosa diabetes mellitus tipo 2, también va a ser una condicionante para que el paciente pudiera padecer autismo, la obesidad, el estrés oxidativo, o sea, hablando de que a lo mejor la mami durante su embarazo estuvo mega estresada, se enfermó de miles de cosas y la puso en un proceso de estrés fisiológico brutal y el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, mira cómo todas estas cosas, pues nos pueden condicionar para que los bebés, pues, con mayor frecuencia estén padeciendo este trastorno. Fíjate que hay algo súper importante, que es el cuidado prenatal, ¿no? O sea, ya sé que estoy embarazado, bueno, que estoy embarazada, y tengo que ir a cuidarme, ¿no? Tengo que vivir un embarazo sano, tengo que vivir un embarazo consciente, ¿no? Porque a veces también somos bien inconscientes. Totalmente. Y ahí sería otro tema, ¿no? Sobre Y el sería cuidado otro de la tema, la nutrición en el nutrición en el embarazo. embarazo y lo importante que es prepararnos para este proceso biológico, hablando específicamente de las mujeres, ¿no? Pero vemos cómo puede detonar en esta situación, hablando específicamente del autismo. Em,
ya que te dije como todas estas situaciones o antecedentes familiares, tratamos de encontrarle como una respuesta, qué alteraciones se pueden dar en los pacientes, pues bueno, hablando de la evaluación nutricional, que es esta parte que hacemos los nutriólogos, este, con nuestros pacientes en la consulta, resulta que sobre todo en la edad de los 2 a los 10 años, los pacientes con autismo tienen una tendencia a tener un bajo peso o estar desnutridos, ¿sale? Entonces, imagínate, tengo un chiquito desnutrido, que es un comedor selectivo, y curioso, porque una vez que pasan a la adolescencia o a la pubertad, ¿qué crees? Se van hacia el otro extremo. Hay una tendencia importante a la obesidad, al incremento de peso, a trastornos metabólicos, ¿sale? Entonces, por un lado tienes en una etapa temprana a un niño desnutrido y una vez que crece tiene una tendencia hacia la obesidad. Entonces, ambas son situaciones pues inadecuadas, ¿no? Que no son saludables. Y ahí es Fíjate. donde la evaluación, Perdón. perdón, nos permite a los nutriólogos cachar a los pacientes en estos momentos importantes y mejorar la calidad de vida en esas etapas. Un niño desnutrido sabemos que es un niño que no va a crecer, es un niño que va a tener múltiples carencias y un adolescente obeso probablemente se convierta en un adulto obeso y desarrolle otros trastornos metabólicos como resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemias, que sería colesterol, triglicéridos altos, y esteatosis hepática. Entonces, imagínate todas las áreas que estamos previniendo cuando le damos la importancia a la nutrición en este trastorno. Fíjate que parte, ahorita que mencionabas eso del bajo peso o la obesidad, es parte de su espectro. La parte de la ansiedad, ¿no? En la etapa del bajo peso, en los niños normalmente viven una etapa como depresiva, en donde, aparte de que son selectivos, Ok. tienden a solamente comer lo que les gusta, son caprichosos, ¿no? Y en la adolescencia se despierta y entonces, aunque empieza a hacer más ejercicio, empieza a hacer más actividad, la ansiedad lo lleva a Claro. comer por estrés, ¿no? Y empiezan a meterle de todo bonito. Ok, y entonces, bueno, ahí tenemos mucho trabajo que hacer en el team multidisciplinario. Ahora, ya me dijiste que bajo peso y obesidad, ¿no? Pero ¿qué nutrientes serían los que son de mayor importancia para el autismo? El ácido fólico, la vitamina B12, el omega 3 con DHA, EPA y hay aminoácidos esenciales, la vitamina D, insisto, esto solo es una recomendación que se hace a través de la evidencia científica, pero la dosis, la frecuencia y el tiempo de suplementación de cualquiera de estos micronutrientes tiene que ser prescrita, perdón, por el especialista en nutrición. Asimismo, el tema de los bichitos, ¿no? De la microbiota. ¿Qué tipo de probiótico, qué tipo de prebiótico se le podría dosificar a nuestro paciente para disminuir las alteraciones gastrointestinales, mejorar el metabolismo, mejorar la digestión de estos pacientes y pues con ello que se aminore la sintomatología? Y llegamos a una parte bien interesante. ¿Cuáles son los alimentos permitidos y cuáles son los alimentos prohibidos? Pues bueno, como una recomendación general yo les podría decir, buscar siempre el asesoramiento de un nutriólogo que buscará llevar una dieta correcta y una dieta correcta la entendemos como aquella que es suficiente, adecuada, equilibrada, ¿no? Variada y pues no deja fuera a ningún nutriente, pero si yo pudiéramos decir puntos generales, pues disminuir el consumo de lácteos enteros, cereales que contengan gluten en el caso de aquellos pacientes que sean o que tengan enfermedad celíaca, ¿no? Que lo entendemos como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, puesto que no pueden ser bien digeridos. Evitar al máximo alimentos procesados, puesto que tienen colorantes, aditivos, edulcorantes artificiales, que muchas veces son estas sustancias sintéticas que producen reacciones anormales en nuestros cuerpos y por favor disminuir el consumo del azúcar, sobre todo como esta fuente de energía que
pues solo es azúcar, que no me está aportando nada más que eso, Exacto. ninguna vitamina, ningún mineral, pero además que podría estar contribuyendo al incremento de peso y por otro lado, podría estar contribuyendo a una mayor actividad a nivel cerebral para aquellas personitas que dentro del trastorno pues tienen un diagnóstico de epilepsia y eso nos habla de una interacción, bueno, perdón, de por ahí, como todo nuestra actividad neuronal está al máximo, ¿no? Y entonces ahí sí podríamos pensar en dietas pues cetogénicas o bajas en hidratos de carbono o la famosa dieta Atkins, pero con un, un fin terapéutico, o sea, no porque sí, no porque yo quise y me lo inventé y ya quiero bajar de peso y entonces todo grasa, proteína y cero hidratos de carbono. Órale, está muy, muy, muy puntual porque yo a veces, bueno, normalmente cuando me ha tocado atender pacientitos con autismo, no, mi niño come de todo. Y en la mañana su chocomil, y en la tarde su jugo, y en la noche su cereal con chocomil y con jugo. Y dije, ¡ala, mechas! Y ves al Ujú. niño, ¿no? Bien gordito. Y la señora dice, pero él está bien nutrido. Ojo, el hecho de que estemos gorditos no significa que estemos nutridos, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, cualquier extremo como la deficiencia y el exceso, pues son inadecuados para la salud. Y aquí me dejas como desmitificar otro mito muy importante que es el del chocolate. O sea, ¿se puede consumir chocolate el paciente con ¿Eh? autismo? Pues resulta, o sea, no hay nada que nos indique lo contrario. O sea, sí, a menos que tenga una intolerancia al chocolate ya identificada, ¿sale? O Ok. sea, yo ya me identifico como un paciente intolerante al chocolate, pero resulta que es muy interesante porque es por un compuesto que se llama teobromina, que es el que genera, pues justamente la alergia y además tiene un efecto parecido al del café y podría ser un ligero estimulante, pero tendríamos que consumir cantidades abismales, ¿sabes? Y eso nos llevaría entonces a que también, pues, andemos todos agitados, ¿no? O en su defecto, simplemente no lo procesa mi cuerpo. ¿Qué otras, Totalmente. qué otras consecuencias podría tener ya en el tema del autismo el ser intolerante a la teobromina? Pues como te decía, ¿no? O sea, esta parte de que nos va a producir una reacción alérgica de la que platicábamos La la vez sesión pasada. pasada, ¿no? Donde todo lo que me podía afectar y entonces el escenario más caótico que es la muerte, el shock anafiláctico. Recuerden que cualquier alimento tendría que ser dosificado y recomendado dentro de un plan de alimentación, pues por el nutriólogo. Fíjate, Nelly, ahorita pensaba qué importancia sería, por ejemplo, en el sentido de yo como padre de familia, supongamos, eh, ya vi que mi niño tiene diagnosticado este espectro, Ujú. ya lo propio es recurrir a la atención, ¿no? Pero también recurrir con el nutriólogo y decirle, ¿sabe qué? Mi niño tiene este trastorno, necesito que lo valore usted, que me diga qué puedo hacer para brindarle las herramientas, porque muchas veces nada más creemos que se trata de meter pastillas y, y terapia ocupacional, terapia del habla, terapia cognitiva, terapia social, pero se nos olvida la parte de los nutrientes, ¿no? Entonces, Claro, la parte de la nutrición y de la actividad física, ¿no? Porque pues es- como todo ser humano saludable e integral, también necesitas la parte de la actividad física que está ligada, por supuesto, a lo que consumes. y cuando no tenemos ni la parte nutricional y no tenemos la parte física, pues, entonces estamos descuidando el base, ¿no? Porque déjame, y si estoy equivocado me desmientes, ¿no?
pero todo lo que consumimos forma parte de nuestros nutrientes. El cuerpo lo transforma en energía o en grasa. ¿Por ahí va más o menos? Totalmente, totalmente. O sea, todo lo que ingerimos, o sea, toda la selección de alimentos, como lo comentábamos, así sea azúcar, así sea una ensalada, un pedazo de carne, una fruta, una verdura, pues tenemos la capacidad como seres humanos de metabolizarlo, asimilar los nutrientes y pues realizar nuestras funciones vitales y por supuesto excretarlo, ¿no? Entonces, dependiendo de esa selección buena o mala, pues es que te podremos tener un mejor o peor estado de nutrición, ¿no? Entonces, por eso la invitación a que los pacientes acudan con su nutriólogo de confianza y que sepan que el tratamiento de esta y muchas enfermedades y trastornos, pues están ligados al trabajo multidisciplinario. Oye, pues qué gustazo. Y de verdad que qué información tan vasta nos has dado el día de hoy, porque quizás es un rubro que muchos desconocemos, ¿no? Como muchos otros. Y nos quedamos nada más con la parte física, con la parte física en el sentido, ¿no? De lo notorio. Y en la parte de que, pues ya dice mamá, ya dice papá. Ajá, y lo demás, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Me da mucho gusto con ustedes compartir este tipo de temas y pues aquí andamos por cualquier duda, pregunta, sugerencia, cualquier otra situación que nuestra audiencia nos quiera compartir. ¿Dónde te podrían encontrar, Nelly? Por ejemplo, de acá de Poza Rica, donde estamos nosotros, hasta Puebla, cómo te podrían localizar? Perfecto, pues como estamos un poquito lejos, ya les había comentado que si están interesados en una consulta nutricional, lo podemos hacer también a partir de una videollamada. Y pues siempre la tecnología viene al rescate. Podrían comunicarse al 22 26 60 63 66. Por ahí mandarme un mensajito y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram @Nutrition for Me México y en Facebook de la misma forma, Nutrition for Me. Ahí pues subimos constantemente información de interés, subimos igual los episodios que vamos grabando con los diferentes colaboradores y estaré muy contenta de atenderlos. Excelente, pues por ahí también vamos a dejar en la bandeja de los comentarios los datos de nuestra amiga Nelly para que lo puedan, pues tomar, ¿no? Y compartir, revisar el contenido que está muy, muy padre. Y pues si tienen por ahí dudas, intereses, le escriben y con gusto los va a estar atendiendo, ¿no? Con mucho gusto, sí. Y nos vemos pues hasta que me vuelvan a invitar. Yo encantada. No, y yo creo que sí va a ser pronto, nos vamos a poner de acuerdo nuevamente porque por ahí luego van saliendo dudillas, ¿no? Pues te Perfecto. mando un abrazo y un caluroso abrazo y de verdad qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y esperamos pues no demorarnos mucho en el siguiente podcast, ¿te parece? Así sea. Chao, que estés muy bien, Nelly. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Si te gustó nuestro podcast, te invitamos para que dejes en la parte de abajo tus comentarios y de qué te gustaría que habláramos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.